Autoriza Mereles. Arranca, le pega Iván colocando la pelota al medio. ¡Gol! ¡Gol! Guaraní. Iván González Ferreira de tiro libre. Al ángulo no la pudo sacar Gustavo Noguera, que cubría ese palo. Señoras y señores, inaugura la cuenta Guaraní, camina hacia el vicecampeonato de la apertura. Por Iván González Ferreira de tiro libre. Guaraní 1, Cerro de Franco 0. Tiene buenos pateadores Guaraní, uno de ellos lo acaba de demostrar, es Iván González. Qué buen tiro, es gol de Iván González. Si hubiera pegado la pelota en el travesaño y después en Noguera, era gol en contra de Noguera, pero Noguera hace un esfuerzo, simplemente no puede sacar la pelota. Es gol de Iván, qué golazo, qué bien le dio, con qué precisión. Tiene buenos pateadores Guaraní, Iván lo acaba de demostrar, gana 1-0 y está bien este. El autopase no tocó para De la Cruz, centro bajo, remate al arco, gol. ¡Gol! Guaraní. Dante López. Filippini tocó sobre la punta al centro de Luis de la Cruz y aparece Dante López para empujar la pelota al fondo del arco. Acaricia al vicecampeonato Guaraní aquí en Dos Bocas. Por Dante López, Guaraní 2, Cerro de Franco 0. Qué buena fue la jugada, por eso le dicen el centro de la muerte a ese centro, porque realmente es simplemente cuestión de entrar y empujarla, o a veces la puede tocar, puede querer rechazar un defensor y la puede mandar contra su propio arco. Qué buena fue la habilitación para De la Cruz primero y después ese centro de De la Cruz fue perfecto. Antes había intentado de lejos, no había podido marcar y ahora de cerca, ahí de frente al arco, marca el que es el segundo gol, gana Guaraní 2-0, le sigue quedando bien este resultado al partido. Dante López y el 2-0 legendario. Dante. Sigue Andersen pidiendo estar López, adelantó sobre la punta, corre con la pelota Noguera, se viene Cerro de Franco. Va Noguera, marca Iván, mete el centro, pelota arriba, golpe de cabeza de Filippini, el rebote le queda del medio, el remate al arco, golazo. ¡Gol! De Cerro de Franco, Leonardo del Valle. Potente disparo al palo izquierdo del arquero Aguilar, que no llega. Descuenta Cerro de Franco, se pone a tiro de empate en Dos Bocas. Por Leonardo del Valle, el partido está 2-1. Habían pedido penal aquí, para mí no hay penal, creo que la saca de cabeza. Y bien Filippini, y hablando de bien, qué manera de pegarle a la pelota del Valle, qué bien le dio. El derechazo se fue abriendo con respecto al arquero, se fue metiendo ahí, justamente en la parte lateral del arco. Qué golazo el de Del Valle. Ojalá que esto sirva para que levante la parte anímica, porque futbolísticamente este es un buen equipo. Jorge pero Mendoza, ahí ya se acerca Jorge. Bueno, Jorge, felicidades por el triunfo, fuiste elegido la figura del partido y por este vicecampeonato con Guaraní. Bueno, la verdad, muchas gracias por la elección. La verdad que es un triunfo que vale mucho, ya que no es el segundo lugar, que es lo que queríamos. Por ahí no se consiguió el objetivo, que era la de campeonar, pero se consigue algo muy positivo, que es el vice, y en especial dedicarle a toda la gente que siempre nos apoyó en las buenas y en las malas. Bueno, colocate de retorno, te van a saludar Héctor y Robert, que te eligieron como la figura. Ya les escucha Jorge Mendoza. Jorge, ¿cómo te va? Felicidades. Gracias, Héctor, muchísimas gracias. Bueno, qué partido el de hoy, lo decía Robert. Hoy el Jorge Mendoza diferente, el Jorge Mendoza que estamos acostumbrados a ver, a correr, a marcar, a tener pases precisos, como que estás retomando ese nivel, Jorge, ¿eh? Sí, la verdad que lo pienso, aunque ahora tengo todavía mucho por delante. Ahora estoy recuperando otra vez un nivel que por ahí estaba esperando mucho. Aspiro todavía a grandes cosas, de volver a estar en la selección, que es un sueño que tengo. La verdad que fue un paso muy fugaz que tuve ahí, y tengo todavía la ilusión y el sueño de volver a estar ahí. Dale, señor, te vimos muy bien hoy, te vimos volviendo aquí al nivel, ojalá que lo puedas mantener. Felicidades de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, y se lo quería dedicar otra vez a mi hija, que es la persona que me da mucha fuerza, que la verdad que me motiva mucho a seguir adelante. Se lo dedico a ella, Luz Fiorella, que seguramente ahora me estaba viendo, y decirle que la amo mucho y que es la felicidad más grande que tengo en este momento. Correcto, un abrazo, Jorge, ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Jorge Mendoza, la figura del compromiso cuando está Cristóbal.